Bueno, vamos a dar un pasito más en la agenda. Este año pues hemos tenido que apurar un poco porque tiene ahí su espacio de ocio y de celebración, pero bueno, no hemos querido dejar de lado pues llevar un poco a la práctica la temática de este año, ¿no? Que ha sido algo que hemos hecho los últimos años y hacer luego algún taller práctico. Bueno, pues tenemos con nosotras a dos compañeras que les llamo aquí a que salgan, porque estaréis preguntando por qué os hemos puesto así en las mesas, ¿no? En las sillas y tal. Bueno, pues ahora encontráis la respuesta. Bueno, pues tenemos con nosotras a Aricia Ruiz Torres y a Juliana Flórez Valois. Aricia es nicaragüense, feminista decolonial y estudiante de Educación Social y Trabajo Social en la Universidad de Deusto. Es cofundadora de la colectiva feminista autoconvocada Sempiternas en Nicaragua, donde enfocó su participación en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como de los de la comunidad LGTBQI+. Actualmente participa en la asociación Mujeres con Voz, donde reivindica los derechos de las mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y cuidados desde una mirada crítica, colectiva e interseccional. Y por su parte, Juliana Flórez Valois es comunicadora social, es periodista de la Universidad del Valle, de Colombia, especialista en gerencia de servicios sociales, con estudios de maestría en educación. Ahí es nada, ¿no? Experta en diseño y ejecución de metodologías participativas con enfoque de comunicación y educación. Ha participado en el diseño e implementación de planes de manejo ambiental de diversos proyectos en su país y en procesos participativos para la gestión integral de recurso hídrico. Aprendiz de feminismos, antirracismo y decolonialidad. Y desde hace un año vive en Bilbao. Así que ahora les doy la palabra a ellas y ahí nos dicen lo que quieren hacer con nosotras. Bueno, hola a todas, todos, todes, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos súper contentas de poder estar con todos, todas y todes y nada, a disfrutar el taller. Así que le doy la palabra a mi compañera. Bueno, tenemos un gran desafío que es, después de esta jornada tan potente y tan bella, pues hacer un buen cierre. Entonces, bueno, aquí estamos. Este es un taller, ¿cierto? Nos hablaron de hacer un taller y en un taller uno va a trabajar, ¿cierto? Uno va a hacer cosas. Un taller no es solo escuchar o estar allí, sino hacer cosas. Entonces, para esto que les proponemos que hagamos en este rato, pues como tenemos 50 minutos para hacer un taller, nos van a tener que entender si obviamos ciertos puntos de lo que debería ser un taller con juicioso, ¿cierto? Por ejemplo, el presentarnos, es dedicarnos un ratico a conocernos. Bueno, creo que ustedes se conocen muy bien entre ustedes y bueno, ya hemos compartido esta mañana, por ejemplo, ese punto lo vamos a obviar, pero sí les queremos proponer de entrada 3 compromisos. El primero y obvio, participar. O sea, de verdad, entregarnos al ejercicio y participar. ¿De acuerdo? ¿Puede ser? Vale. Segunda propuesta, hacerlo rápido y hacerlo bien. Porque es que todos ustedes tienen tremenda experiencia con toda esta información. Allí se ha activado también saberes, hemos recordado cosas, nos hemos enterado de cosas, entonces tenemos todo para hacerlo rápido y bien. Y tercer compromiso, a ver si es posible quedarse hasta el final. Porque en los talleres ocurre, creo que todas han tenido la experiencia de que empieza y tiene un pico en la actividad y luego al final, ay no, me tengo que ir y justo en lo más importante, en el cierre, hay una desbandada. Entonces, hasta el final, son 50 minutos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar con un ejercicio como para espabilarnos un poquito. A coro yo voy a leer aquí unas afirmaciones y por favor a coro ustedes van a decir si eso es falso o es verdadero. ¿De acuerdo? Empezamos. El discurso de odio es cualquier forma de comunicación que ataca, discrimina o denigra a una persona o a un grupo sobre la base de quiénes son. En otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. ¿Falso o verdadero?
¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Vale. Un discurso de odio se puede materializar en cualquier forma de expresión, incluidas imágenes, dibujos animados, arte, ilustraciones, memes, objetos, gestos, símbolos, y puede difundirse tanto en internet como por fuera de él. ¿Falso o verdadero? Vale. Criticar las acciones de una persona o de un grupo de personas siempre es discurso de odio. Se puso bueno. ¿Falso o verdadero? Criticar a otros. Falso, ¿cierto? Puede existir la crítica y no es discurso de odio. Vamos, bien. El odio es un sentimiento y cada persona lo interpreta como quiere. Por lo tanto, el odio no se puede identificar objetivamente. Muy bien, falso. Mientras no haya insultos, no hay discriminación ni rechazo y por lo tanto no hay de por medio un discurso de odio. Bien. Por aquí hay otra. Por aquí. Las organizaciones feministas y de derechos humanos tienen discursos y prácticas tan claras que en sus espacios es imposible que aparezcan expresiones discriminatorias o discursos de odio. ¿Esa risa fue de falso o de verdadero? Falso. Qué bueno que cada año se den ustedes este espacio para pensar y repensar el lugar que tienen, ¿verdad? Los niños y niñas no odian a otras personas o grupos y por lo tanto es imposible que reproduzcan discursos de odio. Bien. El feminismo en realidad no tiene un papel relevante en el desmonte de los discursos de odio porque el movimiento se ocupa de los problemas de desigualdad que afectan a las mujeres. El discurso de odio afecta a toda la comunidad que comparte esa identidad, no solo daña a la persona atacada, sino a quienes se identifican con ella. Y vamos a cerrar con esta. El cuestionamiento a las propias creencias y el acceso a evidencia o datos reales ayudan a reflexionar y a transformar las ideas que sostienen los discursos de odio. Bien, vale. Y con esto nos sintonizamos ya con el ejercicio. Cuando pensamos en este ejercicio, con Ari decíamos, bueno, ¿cómo lo enfocamos? ¿Qué hacemos para que sea un ejercicio productivo después de lo que sabíamos que iban a trabajar en la mañana? Entonces, partimos de una hipótesis, ¿cierto? Para aterrizar el ejercicio y aprovechar lo mejor posible este corto tiempo. Partimos de esta hipótesis. Reconocer la estructura que sostiene un mensaje de odio que lesiona o rompe las relaciones humanas, abre la posibilidad, o sea, comprender esa estructura, abre la posibilidad de convertirlo en un mensaje distinto que convoque a otro tipo de relaciones. Entonces, claro, ahorita nos decían, sí se pueden hacer cosas, pero la pregunta es cómo. Sí, desde los medios, desde lo que decimos, desde lo que hablamos, desde cómo nos comunicamos y sobre todo pues desde lo que se publica, se pueden hacer cosas, sí, pero ¿qué cosas y cómo? Entonces, quisimos ir al detalle, ¿cierto? Desmenuzar un poco la cosa y llegar al punto de, bueno, si entendemos cómo se estructura un discurso de odio, podemos de pronto encontrar la vía para transformarlo en otra cosa. ¿Cómo hacemos? Entonces, esa es la invitación de este taller y en función de eso vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a repartir un material. Si hay 7 grupos o hay más, yo veo más, o hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, creo que hay 7 grupos. Bueno, hay 7 materiales aquí que les van a llegar a ustedes. Entonces, la misión de cada grupo es elaborar un cartel que va a contener un mensaje
una expresión de odio, algo que podría clasificarse dentro de lo que es un discurso de odio. Y luego, en un segundo momento, vamos a ver cómo sería posible transformar ese mensaje. Entonces, para hacer ese ejercicio, pues primero es entender cómo está estructurado el discurso de odio. 4 elementos que debe incluir un discurso de odio para que sea catalogado como discurso de odio. Entonces, lo primero, Ari, si me tienes allí, porfa, es que se dirige a un grupo vulnerado, a minorías o grupos históricamente discriminados por lo que son, es decir, ataca la identidad. Segundo criterio, se llama criterio de humillación. Ese discurso busca agredir o denigrar símbolos o personas de ese grupo. Entonces, aquí agredir, generar daño, actuar contra el derecho de otra persona, ofender, calumniar, difamar, deshonrar. Tercer criterio, malignidad. Ese discurso invita a humillar y a degradar a esos grupos o a esas personas, o sea, a herir el amor propio o la dignidad, a hacer que alguien pase a tener una categoría inferior a la que posee. Y creo que aquí cuando hablamos de categoría, pues hablamos de la más general de todas, ¿cierto? Ser humano. Y el último criterio, intencionalidad. Siempre hay una intención que por lo general, o sea, se generaliza en busca explícitamente humillar o excluir. Bien, esos son los 4 criterios. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo, un comentario escuchado a una persona adulta, autóctona, yo lo escuché, en un parque infantil. La persona dijo: las de Marruecos sí que aprovechan las ayudas, tienen un hijo tras otro y así les va llegando más dinero. Ahí van a dar nuestros impuestos. Por eso a futuro hay que elegir a los que tienen más clara la política de inmigración y están decididos a defender el país. Pues cierto, es una opinión, es un comentario, alguien opina y sí, las opiniones no todas son discursos de odio y pues si alguien dijo eso es su derecho a pensar y a decir, ¿cierto? Hay un límite, esa es una de las dificultades, hay un límite, hay una línea muy fina entre el derecho a expresarse y el discurso de odio, aunque claramente también se puede clasificar qué es un discurso de odio. Pues bien, vamos a hacer el ejercicio de analizar. Hay un grupo vulnerado en este ejemplo, hay un grupo vulnerado que es las de Marruecos, ¿cierto? Inmigrantes, magrebíes, las de Marruecos. Hay una intención de humillar y eso está dicho en tienen un hijo tras otro y así les va llegando más el dinero, ahí van a dar nuestros impuestos y esa humillación tiene que ver con que se les degrada como mujeres abusivas que viven a costa ajena, que viven de lo que no les pertenece en realidad, ¿cierto? Allí está la humillación. La malignidad en este ejemplo es, hay que elegir a otros que controlen la situación, entonces esta es una invitación a actuar políticamente. Se asigna a otro el lugar de enemigo y se señala la necesidad de defenderse de ese otro, de esas otras, ¿cierto? Y el último criterio, intencionalidad, pues hay una intencionalidad de despreciar, de limitar el acceso a derechos de ese grupo de personas y finalmente a expulsar. Me gustaría saber si el ejercicio, digamos que ilustra, ¿cierto?, lo que queremos, porque algo así es lo que van a pasar ustedes a hacer en un momento, por grupos, un único ejemplo que tenga en cuenta estos criterios y que nos permita
pues adentrarnos en la reflexión a las que las estamos invitando. Entonces, cada uno de estos carteles tiene el material, las claves, esto mismo, para que lo trabajen en grupo, y tiene además unos iconos, estos, que representan personas o situaciones que les van a ayudar a pensar a ustedes en ese ejemplo. Y además cada cartel tiene una imagen que ayuda a pensar el ejemplo. Pues aquí sería, no sé, creo que este es el de el ámbito del empleo. En ese ámbito del empleo, ¿qué saben ustedes, qué conocen, qué han vivido, de qué han sido testigos o qué información les ha llegado sobre cosas de este tipo que ocurran allí? Entonces, vamos al ejercicio, tienen 10 minutos. Acuérdense, rápido y bien. Tienen 10 minutos. Vamos a repartir los materiales y nos reunimos en 10 minutos. Yo les voy cantando ahí los tiempos. ¿Cuál grupo va a empezar? Muestran el cartel, lo leen, no hay que decir nada más. Leen, ya ustedes han hecho el ejercicio de verificar que se cumplen con todos los criterios. Lo leen, pero sí le agregan quién lo emite, a quién va dirigido y los sentimientos. Leen la frase, quién lo emite, a quién va dirigido y qué sentimientos se asocian. Listo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? ¿Por allá? Empecemos así, como en una U. Entonces, grupo de allá. Que dos compañeras sostengan. Vale, pues sería un policía, hombre blanco, a una trabajadora del hogar migrada. Y entonces la frase sería, bueno, acude a denunciar a sus empleadores, ese es el contexto. Y la frase sería, pero tienes trabajo, ¿de qué te quejas? Venís aquí y esperáis que os den todo, pero al menos eres legal, tienes papeles, alguien tendría que poner orden. Los sentimientos que genera son frustración, rabia, confusión, impotencia, asco, tristeza, desesperanza, violencia, vergüenza, inseguridad y miedo, entre otros. ¿Pueden quitar la música? Sí. Gracias. Listo, segundo grupo, por acá. Bueno, desde que llegaron los jóvenes marroquíes al municipio hay más violencia, robos, inseguridad y miedo. Entonces, bueno, esto es un comentario por parte de la población, por parte de un medio de comunicación local, es decir, por diferentes partes del municipio, de la sociedad. Los sentimientos pues, son miedo, exclusión, deshumanización, tener que demostrar que esto no es así, tensión, vigilia y cansancio. Gracias, por acá. Nuestra frase era en el ámbito educativo y hemos decidido una que era: no quiero que mis hijos e hijas vayan a clase con inmigrantes porque bajan el nivel. Vamos a pedir a la dirección que haga 2 clases separadas. Y las emociones que generaría sería sentimiento de culpa, enfado, rabia, vergüenza, humillación, tristeza, rechazo, odio, inferioridad, exclusión. Hemos pensado que se diría en un ambiente como un poco informal, a la salida de un centro entre familias, y lo recibe pues hijos e hijas de personas migrantes, inmigradas y ellos. La frase que nosotras hemos construido, que nos hemos metido ahí en la tarea: desde que nos están invadiendo, nuestras mujeres ya no pueden salir a las calles seguras. Únete a nuestros grupos de seguridad ciudadana. Entonces esto, el mensaje lo da un youtuber jovencito, papichulo le hemos llamado, y está dirigido a otros chicos, hombres jóvenes que sientan este llamado a defender a sus mujeres. Y los sentimientos de miedo, odio, pertenencia, refuerzo del patriarcado.
Gracias. Por acá. Vale, pues la frase es, si quieres un trabajo mejor, haber estudiado, y va dirigida pues normalmente a mujeres migrantes que trabajan en trabajos precarizados, sin derechos, sin contrato y eso. Y es una frase que podemos escuchar desde el bar, desde la persona, la sociedad en general, pero hasta en las instituciones. Es una violencia estructural y que muchas veces perpetran las mismas leyes. Y las emociones que generan son humillación, impotencia, rabia, vergüenza, decepción, desamparo, incomprensión, baja autoestima y eso. Gurea da etxebizitzen inguruan en relación a la vivienda, el acceso a la vivienda. O sea, entonces nos hemos colocado en una... Bueno, estoy contando un poco el contexto, pero en una casa, en una... ¿Cómo es? Vecindario. Entonces, nuestra frase es un vecino diciéndoselo a otra vecina en el ascensor y que le dice, jo, yo no soy racista, pero prefiero que no haya gitanos en nuestro portal porque no son de fiar. Entonces, luego en tema de sentimientos, como que lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que a esa vecina que le llega el comentario puede sentir, que puede ser miedo, inseguridad, desconfianza, y luego también la posibilidad de que se creen como bandas, ¿no? El nosotros, o sea, bandos, perdona, el nosotros y los otros, ¿no? El nosotros, en este caso, las personas blancas autóctonas de aquí y los gitanos, que también son de aquí, pero esa población, ¿no? Bueno, son de aquí algunas y otras no, esa población a la que vemos diferente, ¿no? Y que no son de fiar. Y luego a los gitanos y gitanas que viven en el edificio, pues eso, la humillación, miedo también por otro lado, rabia, odio de la situación, bueno, un poco así. Es que los sentimientos hemos estado al final y no nos ha dado tiempo a escribirlos. Nosotras es un joven magrebí que intenta entrar en un bar y el dueño del bar le dice, tú no entras, que todos los moros sois unos liantes. Y bueno, a nivel de sentimientos, pues incomprensión, impotencia, frustración, rabia, vergüenza, miedo, cansancio, agresividad, estado de alerta continuo. Bueno, muchas gracias. Dos cosas para cerrar esta parte. Una, recuerden que para que sea discurso de odio están los 4 criterios, no solo uno o un par de ellos, porque la característica es que el mensaje moviliza y va sumando a acciones con respecto a ese grupo o a esa persona. Entonces, para completar el mensaje, o sea, hay unos grupos que no completaron el mensaje con todos los criterios, pero se entiende la idea y el ejercicio, ¿cierto? Y lo segundo es como la facilidad con la que escuchamos este tipo de mensajes, ¿cierto? Cercanos, uno mismo, si no se cuida, la familia, alguien, o sea, muy fácil. Entonces, con todo esto en mente, con todo este ejercicio que han hecho, con todo lo que quizá quieran decir o estén pensando, vamos a abrir un momento la conversación a partir de una o un par de preguntas que trae Ari y seguimos. Bueno, aquí vamos con esta parte reflexiva. Me voy a mover porque yo suelo moverme mucho y este espacio es de todos, todas, todes. Y la primera pregunta es, ¿qué diferencias notamos entre quienes sufren directamente el discurso y quienes lo observan desde fuera? Creo que es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de la praxis. Yo me he encontrado con intervenciones en donde siempre el lenguaje es heteronormativo. Y yo creo que ir deconstruyéndolo desde ahí también es muy importante, porque el lenguaje construye y también destruye. Así que si hay alguien que quiere complementar
esta reflexión. Sí. Ujú. Sí, vivimos al final en un sistema muy capacitista, eso es algo que no podemos ignorar. Y también desde la comunicación feminista, no perder el sentido de lo que hacemos a través de la interseccionalidad. Y no solamente, como mencionaba antes, dejarlo en la teoría, sino realmente ponerlo en práctica. Y siempre tener en cuenta que el paternalismo pues no acompaña, segrega, excluye, y no es la mejor manera para intervenir al final. Y eso sería todo por ahí. Y ahora Juliana va a complementar esta parte, cómo deconstruimos esto que hemos estado cuestionando. Vale, entonces les decía, el ejercicio tiene dos momentos. En el primero está el mensaje, el segundo es cómo transformar ese mensaje en otra cosa. Ahorita que escuchábamos a las invitadas súper especiales, pues planteaban, claro, están los medios, están las redes, de alguna manera son incontrolables, pero de otra manera, en la medida que desde nuestro quehacer y desde nuestras organizaciones, las de ustedes, donde ustedes están, tengan formas de plantear otros discursos, otras narrativas, de poner al frente, en otro lugar a las personas, como crear otros símbolos, crear otros imaginarios en torno a esos colectivos, esos grupos, esas personas que comparten una identidad y que están siendo objeto de discursos de odio, pues hay que hacerlo, ¿cierto? La pregunta es cómo. Desde la comunicación y la educación, pues se pueden hacer muchas cosas. El ejercicio sencillo que les queremos plantear es el siguiente. No sé cuál es la formación de ustedes, pero creo que el simple hecho de trabajar con diferentes grupos, poblaciones, pues les da ya una cercanía para entender cómo son los procesos de educación. En educación, o si tienen hijos e hijas, ¿cierto? Es algo que creo que hace parte de ese discurso común también sobre la educación. En educación hablamos de, hay que trabajar conocimiento, ¿cierto? Hay que saber cosas. Si uno sabe cosas, la actitud frente a eso que sabe empieza a transformarse. Y una vez la actitud se ha transformado, la práctica puede transformarse también. No hay manera, y esa sí es un asunto lineal, o sea, no hay manera de transformar la práctica, por ejemplo, la forma como nos relacionamos unos y otros, si previamente no ha habido una transformación en el pensamiento, o sea, en lo que sé, que me hace pensar diferente, y en la actitud que me pone en un lugar diferente para ser de otra manera y actuar de otra manera. Eso, conocimientos, actitudes y prácticas llevado al ejercicio de la comunicación y la educación, pues tiene muchas aplicaciones. Y abre allí un camino que sería muy interesante si ustedes lo han indagado, si seguir por esa vía, o si lo quieren indagar, pues empezar a cuestionar cómo los mensajes, los discursos, los encuentros con las personas, en los talleres en donde están, la información que sale desde las organizaciones, cómo invitan a los eventos, cómo dan cuenta, reportan los eventos, cómo se va a contar esto que se hizo acá, por ejemplo. Eso permite dar un mensaje de una manera diferente, cómo aprovechar situaciones que son casi anecdóticas, tanto como esas frases que parecieran no tener mucha fuerza, pero que juntas van creando una fuerza muy grande. Entonces, el ejercicio, segundo momento del ejercicio, es sencillo. También ya les voy a repartir el material para que se guíen. Y es sencillo. Esa misma frase, si ustedes la van a transformar pensando en la persona que la dijo,
¿qué frase sería? O sea, cambien esa frase en otra cosa pensando en la persona que la dijo. Ejemplo, yo estoy frente, no sé, frente al policía o frente a la persona que trató mal a una mujer inmigrante cuando fue a solicitar un servicio y le dijo esto. Bueno, ustedes que estuvieron allí, que presenciaron la situación, a esa persona que dijo eso, ¿cómo le propondrían que cambiara esa frase? Tal vez, cuando ustedes revisen su frase, tal vez el problema esté en que la persona es ignorante, o sea, ignora cosas, no sabe, no tiene claro cosas. O tal vez ustedes en la frase identifiquen, no, es un asunto de actitud. O digan, no, yo creo que esta persona es que no sabe cómo hacer la cosa de otra manera, pero si uno le indica un poco, mire, y le propone otra cosa, de pronto el hacer de esa persona cambie. Pensando en eso, conocimientos, actitudes y prácticas. Simplemente ustedes como testigos de esa situación, ¿cómo le propondrían a esa persona que dijo eso que dijo, que cambiara eso? Ese es el último ejercicio. Y 3 minutos para pasar al picoteo, por favor. Listo, 3 minutos. Pensarlo, sí, rápido y bien. Como vieron, los mensajes se riegan muy fácil y tienen mucha fuerza, aunque aparentemente no. Y transformar los mensajes desde la intención y desde la publicación en medios o en redes sociales tiene un trabajo de pensar que requiere esto que ustedes están haciendo. Pero no es solo en medios, es también cuando ustedes vayan a hablar sobre la financiación de un proyecto, sobre cómo llegar a acuerdos con otra organización, sobre cómo acercarse a líderes o lideresas de un grupo para hacer juntos lo que sea. Siempre allí está la comunicación y es cómo hacerlo de otra manera. Y eso hay que pensarlo y hay que intencionarlo siempre. Entonces, listo, vamos a escuchar cómo transformaron el mensaje. Bueno, aquí el policía le decía a la trabajadora que si tiene trabajo, de que se queja, vienes aquí, crees que te dan todos, no tienes ni papeles y alguien tendría que poner orden. Entonces hemos pillado eso de alguien tendría que poner orden para decirle, muy bien, pues tú eres esa persona que va a poner orden aquí porque esta mujer tiene derechos laborales que no se le están reconociendo y tú vas a poder transformar esta situación para que esta mujer trabajadora reciba todo el dinero que le corresponde, la empleadora haga todos los aportes que corresponde y aquí haya orden por fin. Gracias. ¿Quién más? ¿Había otro grupo? Vale, nuestra frase era, desde que nos están invadiendo, nuestras mujeres ya no pueden salir a las calles seguras, únete a nuestros grupos de seguridad ciudadana. Y se nos ocurría que como esto es a través de las redes, que podríamos dar 2 respuestas. Una, a mí lo que me daría miedo es encontrarte a ti en las redes y la otra, por desgracia, las mujeres seguiremos estando inseguras mientras exista el patriarcado. Sí, recurrir al humor, pero también a las reflexiones profundas sociológicas. Todo vale. Muy bien. Pues era el ejercicio que les queríamos proponer. Es abrir un camino y una posibilidad para pensar cómo desde la comunicación feminista, que ya tiene una base y que tiene tanto ganado, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que pensar, ¿cierto? Cómo aprovechar los recursos que ustedes tienen desde las organizaciones para que empiecen a circular otras narrativas, otros discursos, que sean otros y otras las protagonistas y ver. Aquí es mucho, creo que de ensayo y error, no hay respuestas únicas y en esta diversidad humana pues es como miremos qué caminos podemos recorrer y aprovecharlos. Ari, te invito a que cierres y muchas gracias.
Nada, solo agradecerles, espero que se lleven algo. Nosotras disfrutamos haciendo este taller, espero que hayan disfrutado del resultado que tuvimos y un aprendizaje, un desaprender, un aprender con todos, todas, todes. Y gracias, y a disfrutar del picoteo. Gracias. Gracias, compañeras. Se nos ha hecho corto, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que nos habéis dado ahí unas ideas o unas para compartir, o sea, para reflexionar y para ahondar en ellas, ¿no? Nos toca cerrar, Silvia. Nos toca cerrar. 10 años. Sí. Bueno. Sí, otros años no hemos cerrado, pero este año nos parecía importante, ¿no? Y agradecer estos 10 años. Lo hacemos con ilusión, con estrés, con muchos sentimientos y muchas sensaciones todos los años, pero la verdad es que siempre con ganas de que lleguen estas jornadas, ¿no? Que al final se han convertido en un espacio amable, en un espacio en el que nos acompañáis mucha gente, ¿no? Antes hacíamos revisión, algunas personas lleváis los 10 años aquí año tras año, cada año más tarde, más cerca de las vacaciones, y queríamos eso, agradecer y abrir la parte más lúdico-festiva, ¿no? Sí, eso es. Como vamos con un poco de retraso, como siempre, ¿no? Pero bueno, se nos va a solapar todo, el picoteo, la DJ que tenemos ahí atrás, el poder hablar con la gente que se nos ha quedado, ¿no? Preguntas sin responder o lo que fuera. Escarricasco por haber venido otro año más. Volveremos. Volveremos en el 11. Volveremos. Incluiremos además esta edición en una cosa que estamos haciendo de recopilación de los años anteriores. Y nada, pues también vamos a tener aquí un fotocall, como os hemos dicho a la mañana. Hemos tenido algunas tonterías, que seguro que aquí hay gente que le gusta ponerse pelucas y gafas y esas cosas. Os agradeceríamos hacer un poco el payaso, el libro de firmas, que también hemos comentado antes. ¿Y qué más? La venta de productos. La venta, vamos a poner una mesita con la venta de productos de productos palestinos que va a BDZ. Autogestión, por favor, no tenemos cambios y esas cosas. Lo que pone se paga y no vamos a estar aquí gestionando. Y el libro de Patricia Simón también, que lo han traído aquí para venderlo, ¿vale? Por si alguien se anima. Y como... como os veo como muy sentadas en vuestras sillas y también forma parte de las prácticas, esto de las dinámicas, pues os invitamos a salir fuera. Os digo en serio, ¿eh? Tenemos que salir fuera con todos nuestros bártulos porque tienen que hacer aquí otra vez una distribución de sillas y así ya, pues si hacemos un poco más de hambre, ¿vale? Escarricasco.